and try again. Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Yo Quiero Probar Mates. Hoy vamos a realizar un ejercicio donde estudiaremos la continuidad y la derivabilidad de una función, en este caso en una función a trozos. Dice, dada la función f de x, una función a trozos de x menos x cuadrado, si x es mayor o igual que 0, pero menor o igual que 1, y la otra ecuación x menos 1 por el neperiano al cuadrado de x, si x es mayor que 1, pero menor o igual que 2. Nos piden estudiar la continuidad y la derivabilidad de f de x, no en todo r, sino en x igual 1. Bien, vamos a empezar con esa. Vamos a tener en cuenta un teorema que dice que si f de x es derivable, f de x es continua. Y para comenzar vamos a empezar a sustituir 1 en nuestra función. Primero vemos en dónde caería, es decir, en dónde se encuentra este 1. X igual 1 vemos que se encuentra en la primera ecuación, por lo que sustituimos ahí. F de 1 es igual a 1 menos 1 cuadrado, que va a dar igual a 0. Lo segundo que tenemos que hacer es comprobar las tres condiciones. Por eso, si vemos aquí las tres condiciones de las funciones, por ejemplo, para que esto pueda ser continuo, es que f de x tenga imagen, la segunda condición que tengan límites laterales, y la tercera que coincidan esos límites y que exista. Por eso vemos que tiene condición 1, es decir, tiene imagen. Comprobamos la condición 2, hacemos los límites laterales, que eso significa que vamos a ver por la derecha y por la izquierda. Si cogemos 1 y un poquito más por la derecha, tenemos que sustituir en la segunda ecuación. Y al final nos va a dar 0. Al igual que si sustituimos en 1 un poquito menos, sabemos que tenemos que sustituir en la primera y también nos va a dar 0. Comprobamos la condición 3 y vemos que sí coinciden. Entonces el límite de f de x cuando x tiende a 1 es 0, que coincide con la f de 1. Y por tanto, f de x es continua en f igual en f1. Hemos comprobado que f de x va a ser continua en f de 1 y ahora vamos a comprobar su derivabilidad. Primero tenemos el teorema. Vamos a ver que si f' es continua, f va a ser derivable. Por ello, primero vamos a derivar. Y vemos que x menos x cuadrado, su derivada es 1 menos 2x. Y la derivada de la segunda ecuación tenemos que hacerla por medio de la fórmula. Es decir, esta fórmula no la podemos olvidar. Es una de las propiedades de las derivadas, que dice que la derivada va a ser la derivada de a por b más a por la derivada de b. Bien, si eso lo aplicamos, nos va a dar 1 por el neperiano cuadrado de x más x menos 1 por 2 veces el neperiano de x por 1 partido de x, que de resultado nos va a dar neperiano cuadrado de x más x menos 1 por 2 partido de x por neperiano de x. Lo ponemos en la función a trozos y ahora determinamos en los trazos de x. Bien, volvemos a poner en qué valores se movería x, pero cuidado, no podemos poner signos de igualdad porque vamos a averiguar si va a ser derivable o no. Entonces sería cuando x es mayor que 0, pero menor que 1. Aquí pasa de igual manera, cuando x sea mayor que 1, pero menor que 2. Aquí, para ver si es derivable, lo único que tenemos que comprobar es la condición 2, es decir, mirar sus límites laterales. Entonces vamos a hacer lo mismo que en el paso anterior. Cuando x tiende a 1 por la derecha, sabemos que tenemos que sustituir en la segunda ecuación y nos va a dar 0. Y si tenemos x cuando tiende
a 1 por la izquierda, un poquito menos, sustituimos en la primera ecuación. Vemos que en la primera aquí nos daba, en esta ecuación nos daba 0 y aquí menos 1. Es decir, el límite de f prima de x cuando x tiende a 1 no existe. Por tanto, la derivada de f derivada de x no es continua, por tanto, f no va a ser derivable. Concluimos, f de 1 es continua, pero no es derivable. Concluido el apartado A, ahora vamos a proceder con el apartado B. Dice hallar la ecuación de la recta tangente a la curva y igual a f de x en un punto de abscisa x igual a 3/4. Bien, tenemos que saber que la ecuación recta tangente pertenece a las ecuaciones de la recta que nosotros conocíamos como punto pendiente. La fórmula que hay que recordar, no olvidarla, es y menos f de a igual a la derivada de f de a por x menos a. Y que f derivada de a es m, es decir, la pendiente en las ecuaciones de la recta cuando y es igual a m de x más n. Bien, si entendemos esto, procedemos a realizar el apartado. Tenemos la fórmula y vamos sustituyendo. Es decir, aquí pondríamos el punto, perdón, y procedemos. Y menos f de 3/4 es igual a f derivada de 3/4 por x menos 3/4. F de 3/4 nos va a dar 3 partido 16. La derivada de 3/4 nos va a dar, esta no es correcta, la derivada de 3/4 nos va a dar 1 menos 3/4, que el resultado es menos 1/2, y sabiendo eso vamos a sustituirlo aquí en la fórmula, y menos 3 partido 16 es igual a menos 1/2 por x menos 3/4. Sabemos que esta fracción está multiplicando a los dos términos, por lo que y menos 3 partido 16 es igual a menos x partido 2 más 9/8. Concluimos que y va a ser igual a menos x partido 2 más 21 partido 16. Esta sería la ecuación. Espero que les haya servido de ayuda. El ejercicio hay que tener en cuenta que continuidad y derivabilidad, sus ejercicios pueden ser muy mecánicos después de practicarlos muchos y muchos, por lo que después de esto espero que les haya aclarado algunas ideas. Si tienen dudas, ya saben, lo pueden comentar. Muchas gracias y nos vemos a la próxima. Chao.